Roberto, ¿cómo estás? Genial, estoy genial. Al principio un poco asustado, Anabel, porque no escuchaba, pero ya ahora sí, ahora es perfecto la Ah, escucha. bueno, la verdad que estoy súper agradecida de esta posibilidad de encontrarnos después de haber estudiado tanto en el máster de trastorno de conducta de alimentación. Un placer enorme realmente hablar con vos y leer tus libros que siempre recomendamos aquí desde Argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estábamos hablando, Roberto, de para qué comemos lo que comemos. Estuvimos hablando de que comemos por hambre, comemos por capricho, comemos por emociones, por conocimiento o hasta a veces elegimos qué comer por la energía, que eso es un poco lo que es la medicina oriental. Y a mí me gustaría muchísimo hablar con vos sobre este vínculo que hay entre la comida y el amor. ¿Por qué muchas veces estamos carentes de amor y vamos a la comida? Nos sentimos vacíos, estamos en la comida. Nos desvalorizamos a nosotros mismos y vamos a la comida. ¿Qué es lo que pasa ahí con la comida? Pues mira, podría ser un discurso romántico, pero No, me temo que no va a ser no. así. Es simplemente una situación de supervivencia. El cerebro del mamífero humano tarda 21 años como mínimo. Hay ya autores que hablan de 30 años en madurar. El cerebro, diríamos, que piensa, que reflexiona, que analiza, que puede imaginar y desde ahí transformar la realidad en el pensamiento, ese cerebro tarda 21 a 30 años en madurar. Y los primeros 6 años, sobre todo, es un cerebro, primero, que en los 3 primeros años es con una amnesia, es decir, muy pocos de vosotros os acordaréis de lo que habéis hecho en los 3 primeros años de vida. Tiene que haber pasado algo muy tremendo para tener recuerdos. Hay personas que llegan a esos recuerdos porque alguien les habló o han visto vídeos o han visto fotografías, pero realmente eh, hay que diferenciar lo que es lo que yo me he inventado de lo que yo realmente tengo en mi recuerdo. Los 3 primeros años se habla de amnesia reflexiva y por tanto lo que ocurre, yo tengo un nieto de 15 meses y la desgracia es que no se va a acordar de nada de lo que yo hoy haga con él. Lo que sí que va a tener totalmente el recuerdo es de cómo se emociona conmigo. Entonces, ahí es donde está la respuesta a tu pregunta. Cuando nacemos con un cerebro emocional totalmente maduro. El ser humano, en el sexto, séptimo mes de gestación, ya tiene completamente mielinizado, que es lo que nos dice que está maduro. La palabra mielinización es que se cubren de placas de mielina los axones de las neuronas que van a hacer que funcione y se conexione ese cerebro. Pues bien, el cerebro límbico, el cerebro emocional, ya está completamente mielinizado antes de nacer. Por tanto, el mamífero humano es muy mamífero cuando nace y menos humano cuando nace. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de razonar, de reflexionar, pero sí que tiene una gran capacidad de relacionarse a través de lo que siente. Por tanto, el bebé cuando nace siente el miedo, siente la rabia, siente la alegría, siente la calma, la admiración, siente la seguridad, siente todas las emociones básicas que, como sabéis, son 10. Y la cuestión es que cuando nace no tiene capacidad de decir, oye, pues me siento mal. Tiene la capacidad de llorar a través de lo que siente. Por tanto, el cerebro emocional, para que esté tranquilo o esté seguro, necesita sentir que quien le cuida le quiere. Porque es el amor que siente lo que le hace sentirse en seguridad, lo que le hace sentirse de que no tan solo le están dando la teta o el vive en ese momento, sino que le va a dar el siguiente. Es decir, no tiene capacidad reflexiva, pero sí que tiene la sensación percibida de que quien me quiere me cuida. Y yo siento como bebé que la persona que me cuida no tan solo porque yo le lloro, sino porque ella lloraría o él lloraría si yo no estuviera. Entonces, cuando existe ese apego, ese vínculo con la persona que es tu referente,
pues en ese momento el cerebro del bebé se calma. En cuanto el bebé necesita algo, pues entra en miedo, entra en rabia y entonces lo pide. Y lo pide extremadamente de una forma, diríamos que la naturaleza ha querido que sea para asustar. Date cuenta que en muchos momentos, cuando chillamos al tener pues hambre o sentirnos con sueño, lo que estamos haciendo es decirle al oído que nos escucha, oye, lo estoy pasando mal, ¿no? Y entonces se produce esa sensación de te tengo que venir a ayudar. Y es Acá muy importante que digamos, sí, sí, perdón, hay una perdón. frase que me resonó un montón porque es justamente lo que venía hablando, que es, quien me quiere, me cuida. Y yo justamente venía hablando de esta tergiversación de no cuidarnos a la hora de comer. Pareciera como, si tomo esta frase que decís, que yo ya dejé de quererme y por eso dejo de cuidarme. ¿Tiene que ver algo con esto? ¿Cómo lo ves? Esto de, por Por supuesto, ejemplo, Ana. después de un día súper agotador, que lo vemos mucho en los niños también, si te portas bien te regalo el helado, si dejas de llorar te compro un chocolate, y ese speech que hemos mamado de chicos, después repetimos nosotros como adultos, y después de un día de trabajo súper agotador, llegamos a casa y creemos que el premio es algo que al final es no cuidarnos. Es como si hubiésemos Bueno, tenido todo un día de no querernos y por eso a la noche tampoco me cuido. ahí estamos mezclando cosas. A ver, Yo sé contestarte a la primera pregunta es largo. Yo sé que estamos en televisión y que las respuestas deberían ser más cortas, pero no me es posible. Siguiendo con el proceso primero de la primera pregunta, ahora te contesto la segunda. eh, Quien me quiere me cuida, pero cuidado, tengo que sentir que yo también la cuido a ella o a él. Es decir, hay una relación recíproca entre lo que siente el bebé que hace sentir y lo que la otra persona siente. Es decir, no sirve que me den comida, que me quiten los pañales o que me duerman. Tengo que sentir el amor, porque el amor es el certificado que garantiza que voy a seguir vivo. Ya que el bebé cuando nace sabe que si no hay un mamífero humano al lado que le quiere y le ama, va a morir. Y entonces aparece, pues, verdaderamente lo que podemos decir un ataque de pánico o un ataque de rabia, porque el bebé se defiende de la posibilidad de que le quieran, perdón, de que pueda morir a través de ese llanto. Si al bebé no se le atiende, se rompe esa ecuación que es comida con amor. La comida no es suficiente. Necesitamos el amor. Y cuando después, y ahora voy a la segunda pregunta, en el resto de nuestra vida, cuando ya somos intelectuales, eh, si sentimos que no tenemos amor, entonces lo vamos a reflejar en lo que hacemos con la comida. Y la comida la podemos rechazar, como ocurre en la anorexia, porque no acepta el amor que la dan, o no te es suficiente lo que comes, como pasa en los I to note de los pacientes bulímicos. y el Por tanto, atracón también. poniendo eso es, eso es. Entonces, en definitiva, la idea es que el ser humano tiene unido la comida al amor, porque si no me aman, no estoy seguro que me van a querer. En esa dialéctica del bebé. A partir de ahí, ¿cómo me voy a querer yo si no me amaron? Por tanto, si tan solo lo que me dieron fue comida, si tenemos a la madre o al padre dándole la teta o el biberón, lo que quieran darle para comer, pero están más pendientes de la telenovela o están pensando en otras cosas, si no tienen ese carisma de relación, me han dado comida y yo iré a la comida porque no tuve el amor. Y en esa situación, fíjate que estamos hablando de carencias. Y las carencias, el problema que tenemos con ellas es que lo que nos duele es lo que no sucedió. Nos duele lo que vivimos por no vivir lo que tuvimos que vivir. Y por eso es algo que queda muy impregnado en el ser humano y vamos a ver que tiene una conducta con la comida
muy semejante a lo que percibió en sus momentos como bebé. En una de las partes del máster hay un video en donde vos nombrás esto de que dar la mano a una persona no es lo mismo dar la mano desde la alegría, el amor, la seguridad, o una mano con rabia o con tensión Eso o es. miedo. El simple hecho que alguien te apoye una mano arriba, ya esa emoción del otro uno lo percibe. Imagínate esto que estamos hablando de dar la teta mirando el celular, contestando que no llegás, que esto, lo otro, o el mismo acto de comer, no ya tan bebé también, los niños también, todos percibimos cuando hay tensión en la mesa, las cosas que se esconden debajo de la mesa, es algo también sumamente Claro, y impresionante. eso viene después, Anabel, después. Como tú bien has dicho, luego ya una vez que está esa primera fase de bebé, luego después nos damos cuenta que la comida representa cómo está unida la familia, si estamos tan solo unidos cuando comemos, si tan solo estamos a gusto y juntos cuando estamos tomando ciertas comidas, cuando en la comida se discute o se habla o se está relajado o tiene que comer. La idea de muchas madres y muchos padres, mi bebé tan solo me quiere si me come. Y entonces se crea un ambiente de tensión alrededor de la comida que el bebé empieza a tirar con sus manos las cosas porque hay una tensión tremenda. La sensación a lo mejor de quiero tanto a mi bebé que no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces al final lo que le estamos comunicando al bebé es que actual es que tenemos padres que se han revertido de un idealismo en el que son los niños los dueños de la familia. Porque no pueden sufrir, porque no se pueden frustrar, porque a ver si le va a traumatizar esto a mi hijo. Y lo que traumatiza es la incapacidad que tienen los chavales de darse cuenta que no pasa nada porque todo no sea como ellos quieren. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que has dicho tú antes, premiar con comida o castigar con comida, me parece que es tan absurdo como premiar con el teléfono o castigar con el teléfono a un adolescente. Al final, lo que le estás diciendo es que ponga el foco en el teléfono, en la comida, no en el amor. Y educar es a veces decirle que no a la persona. Pero decirle que no con cariño, no tú cabreado. No, no, no vas a hacer esto. Pero no estoy enfadado contigo, simplemente no lo vas a hacer. Y ya que nombraste el tema del límite y aprender a decir que no, porque también es muy difícil cuando uno quiere hacer un cambio de conducta de alimentación, quiere comer bien, desayunar, almorzar, elegir vegetales y demás, se encuentra socialmente con la publicidad, con el grupo, con esto del consumismo también, de que aparece que el chocolate te va a dar felicidad, que esto te va... ¿Cómo aprendemos a decirle que no a este macro contexto que nos bombardea con tanta comida que al final nos desnutre? Esa es la otra pregunta, ¿no? Es decir, el chocolate nos da felicidad. Sí, sí. ¿Por qué? Porque activa la dopamina Exacto. y eleva la serotonina. Por lo tanto, la persona que toma chocolate y que tiene una vida rota es como si tomara un antidepresivo, solo que cuando se mira en el espejo se deprime porque está más gordo o porque está fuera de sitio. Entonces, claro que hay alimentos que elevan las sustancias que cuando las sentimos nos sentimos muy bien, pero también eso lo hace la cocaína. Cuando una persona toma cocaína, sobre todo las primeras veces, siente una sensación muy óptima. Las personas que toman cocaína, que han tomado heroína, la heroína para relajarse, la cocaína para excitarse, van a tener una sensación de ¡wow! ¿Qué es esto? Y el cerebro, las primeras veces, te dice ¡hala! ¿Qué diferencia hay entre la cocaína y el chocolate? Bueno, que el chocolate no te mata, al menos no te mata directamente, te mata porque terminas siendo diabético o terminas siendo una persona adicto al chocolate. Pero tenemos que saber que nuestro cerebro es química
y las sustancias que tienen azúcares, las sustancias que son muy ricas para el paladar, están muy relacionados con la emoción alegría. Y uno de los grandes problemas que tiene es que los países más alegres, porque no podemos hablar de felicidad, hay una, en la ONU, cuando hacemos el ranking de los países más felices, si hacemos un análisis de lo que la ONU investiga, lo que hace es investigar la economía del país, creyendo que la felicidad tiene que ver mucho con la renta per cápita. Y además también con la posibilidad de tener abuso alimentario o abuso de tenerlo todo, ¿no? Ese tenerlo todo es tenerlo todo material, pero precisamente los países más felices es donde más suicidios hay. Es decir, en el ranking actual, que es Finlandia, Noruega, es donde más alcoholismo y más suicidio hay. Por lo tanto, si queremos tener el país más feliz, por favor, cambiar el concepto de la ONU, porque allí donde tenemos en el ranking los números uno es donde más desidia hay. Y nosotros que hemos estudiado mucho la educación que hay en Finlandia, nos damos cuenta que sirven para los finlandeses, porque hace mucho frío en la calle y por lo tanto tienen que estar a gustito en la escuela. Pero si te vienes aquí a España, Andalucía, o te vienes a cualquier lugar donde hace un calor, como está ocurriendo ya ahora, de 35 o 40 años, los finlandeses cuando hacen sus modelos educativos no funcionan. ¿Por qué? Porque nuestra mente es distinta en el frío al calor. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que tener sobre todo en cuenta que hay alimentos que claro que nos sacan de nuestra depresión y que lo utilizamos como un antidepresivo, pero engordan y nos crean un problema con nuestro cuerpo. Y eso es una realidad. Por tanto, claro que el consumismo es un elemento, diríamos, poco adecuado para la salud mental. El consumo no, pero el consumismo sí. El consumo es normal, tenemos que consumir, pero cuando tú tienes la alegría por lo que compras, cuando tienes la alegría porque has salido de compras con tus amigas o tus amigos y te has comprado algo que a lo mejor después no te vas a poner, cuando la alegría es adquirir, es porque tienes un vacío interno que tendríamos que trabajar. Y lo mismo pasa con la comida. Cuando llegamos, como decías antes, del trabajo cansados, agotados, primero, si tenemos hijos, quitémonos la ilusión de que vamos a descansar. Quien tenga hijos y vaya del trabajo a casa va a tener que educar en ese momento y ahora tenemos que hacer de padres. Muy cansado vendrás, pero vas a tener que hacer de padre o de madre. Por tanto, quitémonos esa ilusión. Es decir, ya sabemos todos, espero que no cree un gran problema, no tengas muchos oyentes muy jóvenes, pero los Reyes Magos son los padres. Y tenemos que quitarnos esa idea de la ilusión de que vamos a llegar a casa a descansar. Pues mira, pues no. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacemos es llenarnos de química a través de lo que comemos. Y, por supuesto, comer muy deprisa nos hace que se produzca un efecto, y es que el comer regula la ansiedad. Cuando las personas comen, activan la acetilcolina, y esa acetilcolina inhibe la noradrenalina y eso hace que estés menos nervioso. Ahora, si comes muy rápido y comes con ansiedad, no te quitas los nervios y entonces luego después tienes que digerirlo y eso va a producir problemas secundarios, ¿no? Por lo tanto, la alimentación es química. Lo que no tenemos que olvidar es que meterte mucho chocolate o mucho café o mucho hidrato de carbono es muy parecido a meterte mucha cocaína o meterte cocaína. Y tenemos efectos muy parecidos. Es decir, la feniletilamina, que es la cuarta amina, ya sabes que hay 4 catecolaminas fundamentales. La adrenalina, que es una hormona, la noradrenalina, que es la que produce la ansiedad, la dopamina, que es la que produce la alegría, y la feniletilamina, que es la leche, porque produce el enamoramiento. Cuando una persona está enamorada, está en feniletilamina. Y en ese momento no puede tomar decisiones. Yo le digo siempre, mira, si alguien te lleva a la Torre Eiffel y te sube arriba y se pone de rodillas y te regala un pedrusco en forma de anillo y te pide matrimonio, si estás en ese momento viendo que todos los japoneses te están haciendo fotos, por favor, estás en feniletilamina, ahí no tomes la decisión. No. Tú coge el pedrusco, dile que te lo he dicho yo, tú coge el pedrusco y le dices, mira, mañana ya te digo, pero no podemos tomar Claro. decisiones desde la feniletilamina. Bueno, pues comemos desde la feniletilamina. Y cuando Sí. tenemos ese deseo
de quitarnos la angustia de la vida a través de la alimentación, pues bueno, pues encontramos cosas muy ricas, muy elaboradas con productos industriales que están diseñadas Para además eso. para engancharnos. Y por eso nos ponen los anuncios en esos momentos más depresivos, que es el domingo por la tarde o a la hora de las 10 de la noche, ¿no? Cuando estás viendo tranquilamente aquí en España a las 10 de la noche, a las 20 horas, estamos viendo la televisión y nos ponen anuncios de toma Chocolate. chocolate y así vas a ser feliz, Claro. ¿no? Justamente antes estaba hablando de tu maravilla de Casa Trump, siempre lo nombro, hemos hablado mucho en el programa y en mis cursos también y con mis pacientes, esto de estar parado o en casa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, o en Trump. Muy bien. Eso es clave. El domingo a las 10 de la noche, que me siento solo, que me siento triste, porque ya mañana tengo que volver a trabajar, ¿voy a comer ese chocolate desde Trump o desde casa? Es que acabo de cocinar algo y cociné algo para toda la familia, estamos todos reunidos por fin domingo. ¿Desde qué lugar estoy parado yo a la hora de elegir lo que voy a comer? Ahora acá viene un tema que también me encanta tenerte para preguntártelo, que es cómo percibir la emoción en el cuerpo, aprender a registrar esto de si la rabia, como sabemos, está todo en torrente sanguíneo en las manos, en los pies, en la cara, o es alegría. ¿Cómo aprendo a distinguir si estoy en casa o en tram? Químicamente hablando también de todos estos neurotransmisores que nos hablaste. Este es el primer paso que tenemos en el modelo Beck, vinculación Exacto. emocional consciente. El modelo Beck lo que significa es que quiero ser consciente de la manera como me emociono. Entonces, cuando yo voy a ser consciente de la manera que me emociono, ya no soy, por así decirlo, inconsciente, valga la redundancia, sino que todo lo contrario, soy una persona consciente. Que el ser humano sea consciente de en qué estado emocional se encuentra es fundamental. Es decir, todas las personas que quieran tener una inteligencia emocional tienen que saber diferenciar cuando se encuentran en emoción escasa o cuando se encuentran en emociones trans. Esto no es muy difícil. Cuando tú te sientes en agradable, es que estás en emoción escasa. Cuando tú estás en desagradable, estás en emociones trans. Quiero que sumes, porque le hemos dado muchas vueltas en nuestras últimas investigaciones y lo hemos puesto así. Quiero que sumes al acrónimo trance, pon una C al final, que también tiene que ver con la culpa. Uf. Es decir, la primera parte de la culpa, ya sabes que la culpa tiene dos momentos. Uno es el arrepentimiento y otro es la reparación. La El promesa. momento de arrepentimiento. Claro, Mañana no como. el momento de arrepentimiento es un momento, diríamos, pues muy desagradable. Muy desagradable y que hace bueno, que las personas no se encuentren bien. Mientras que el momento reparación es que nos damos una segunda oportunidad. Estamos en una sensación de, diríamos, bienestar. Nos perdonamos. Es muy importante esto. Nosotros, cuando tenemos la emoción culpa activada, es fundamental que primero sintamos nuestro error, nos arrepentimos de lo que hemos hecho y nos arrepentimos sinceramente, y eso se siente en las tripas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando lo que nos pasa es, diríamos, la emoción reparación. Cuando nos damos una segunda oportunidad, en ese momento tenemos la percepción de tener pues una sensación de liberación, ¿no? Es cuando realmente aparece el perdón. El perdón no es que yo perdono al otro, no, el perdón es que yo asumo lo que he hecho y de alguna forma, aunque el otro no me perdone, yo me perdono a mí, porque me demuestro que puedo hacer las cosas. Yo no sé si es posible, pero porque yo no soy el anfitrión de este Zoom, ¿no? Estamos hablando de Argentina, pero si me dierais la oportunidad de compartir pantalla, os enseñaría la investigación de Numeman con nuestras 10 emociones y donde se ve claramente cómo se siente cada emoción. ¿Se os das cuenta? En la tristeza el cuerpo está muy frío. ¿Por qué? Exacto. Porque está muy poco basculado. La emoción es la que regula la tasa cardíaca, el ritmo respiratorio
y también hacia dónde va la sangre y qué músculos se activan y no se activan. La emoción regula todo eso, por lo tanto la emoción no es ninguna tontería, Para son nada. nuestras constantes vitales. Entonces, fíjate cómo la sangre en la tristeza se llega aquí, por eso tenemos esta sensación de vacío interno y cómo todo lo demás está frío, ¿no? Es tremendamente curioso que en la culpa, mira dónde está el frío en la culpa. Está La en la C que parte genital. agregamos en Tram. Sí, y sin embargo, en la alegría, fijaros que calientes tenemos la parte genital también, ¿no? Por lo tanto, estar en la alegría es estar fuera de lugar, porque la alegría, como digo, es dopamina o feniletilamina. Sin embargo, fijaros la rabia. La rabia tiene la tensión en las garras y los dientes. Y en Defensa, el asco pelear. tenemos, claro, que es como lo que nos defendemos, con garras y dientes, Claro, como mamíferos. Y en el asco tenemos en la náusea. Fíjate en la emoción seguridad, cómo está repartida toda en la todo el cuerpo. energía. Bueno, Ujú. pues esto es lo que quería transmitir, ¿no? Es decir, luego os mando esta diapositiva de una investigación de Numeman, uno de los más grandes en el estudio de lo que es la resonancia magnética, para poder darnos cuenta que cuando nos emocionamos, vibramos distinto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para responder a tu pregunta, que llevo media hora en ello, es que todo el mundo tiene que saber diferenciar cuándo se siente en curiosidad, en admiración, en seguridad, en alegría, en tristeza, en rabia, en miedo, en asco, en culpa o en sorpresa. Si eso tú no lo sabes, no tienes conexión contigo. Eres una persona que te creas que las emociones las piensas. Es decir, hay gente que piensa en qué emoción tiene que estar. Y cuando la preguntas, te dice, estoy inseguro. Bueno, pues te veo con una arritmia y te veo con un ritmo cardíaco de 125. ¿Cómo puedes decir que estás seguro? Cuando Exacto. una persona está segura, tiene una respiración, diríamos, abdominal y tiene un ritmo cardíaco no más de 70, 80, si está sano. Por lo tanto, el ritmo cardíaco, la respiración y hacia dónde va la sangre es la que nos dice en qué posiciones estamos. Y luego las caras. Los gestos, Una los... cara de rabia No, no a una estoy cara de enojado, calma. Roberto, no estoy enojado. Claro, eso es. No, no, si yo El estoy muy tono bien, de si yo la estoy muy bien. voz. Hay un cuento que es el samurái este que es un oso, que lo dice muy bien, ¿no? Si yo estoy muy bien, si yo estoy muy bien, y está muy nervioso, ¿no? Es decir, lo importante no es tanto pensar dónde tenemos que estar o cómo estamos, cómo sentirlo. Y el problema que tenemos, y es algo fundamental, Anabel, es que la mayoría de las personas nos hemos acostumbrado a estar mal. Por lo tanto, lo normal es estar así. Pero eso será habitual para ti, pero no es normal. O sea, si tú estás enojada, si estás enfadada siempre, o estás triste siempre, o estás aparentando estar en una emoción distinta a la que te encuentras, bueno, pues cognitivamente podrás engañar a alguien. Tendrás un personaje que engaña, pero la persona no se puede mentir, porque hemos aprendido a mentir desde la palabra, pero nunca nos mentimos desde la emoción. Y por eso aparece la psicosomática. La psicosomática es la expresión a través del cuerpo de aquello que no podemos expresar a través de la emoción. Y ahí aparece la comida. Ahí aparece la comida, donde la comida se hace de detrás para conseguir estar en casa. El problema es cuando la comida es la que te lleva a casa. Y no es la vida la que te lleva a casa. Cuando una persona come desde casa, se regula. Pero si comes desde detrás, entonces ya no estás regulado. Ni te cuento si comes de trance con la C de culpa. Ahí Eso es, porque sí ese es el que triángulo. entramos exactamente. Claro. Y Ese es ahí el volvemos triángulo. un poco a lo que empezamos hablando, que siempre lo digo, el niño es el gran maestro. El niño, si está enojado, se entera todo el vecindario. Si está feliz, se entera toda la familia, porque no oculta su emoción y porque realmente percibe su emoción, tal cual vos lo decías al principio. Nacemos con esa capacidad de vincularnos con nuestras emociones y después todos los paradigmas, todos los moldes del neocortes van tapando esa emoción.
Claro que sí. Algo que hemos descubierto, y seguro que te ha pasado también a ti en tus investigaciones, es que el niño actual, que es un niño que ha cambiado, ¿por qué? Porque es el primer niño que sabe más de una cosa que sus padres, que es de Internet. Entonces, tiene una vida que los padres no controlan porque él sabe muy bien, lo único que tiene que conseguir es la plataforma, tiene que conseguir la tablet o el smartphone, ¿no? Tiene que conseguir el vehículo. Pero una vez que consigue el vehículo, y hay muchos padres que dicen, no, no, es que tengo que tener confianza, yo no le puedo mirar su teléfono. No, entonces usted está confundiendo confianza con abandono. Es decir, cada vez que mi hijo de 13 años está solo en su celular, es como si le dejara solo en mitad de la calle. Entonces, le estás abandonando. Confianza es que cuando tú te das cuenta que tu hijo utiliza bien el teléfono, tú no te metes en sus historias. Pero confianza no es abandono. Yo tan solo puedo tener confianza de las personas que son transparentes. Y los niños a estas edades no son transparentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mi hijo no me permite mirar su teléfono, si está todo el día en su habitación, si me está engañando con lo que está haciendo, y yo le permito, él se cree que es más, diríamos, capaz. Entonces, ocurre algo horrible, y es cuando el niño te regala su sonrisa. Los padres estamos siendo adictos de la sonrisa de nuestro hijo. Entonces, el niño ríe cuando le das lo que quiere, y cuando no se enfada. Y como tú no puedas vivir con tu hijo enfadado, ya eres un adicto a tu hijo, ya eres una persona dependiente a tu hijo. Es decir, los seres humanos tenemos que saber que muchas veces nuestros hijos tienen que ir cabreados a la habitación y tienen que ir a acostarse cabreados, y nosotros lo único que tenemos que hacer es el análisis de si lo que le ha cabreado realmente es justo que le cabree. Es decir, no, no, es que yo no le voy a dar esto porque es peligroso. Y si se cabrea, pues ya está. Pero yo no me disgusto porque mi hijo esté cabreado. Los padres que no puedan permitir que sus hijos estén cabreados son unos padres que ya están condicionados a la decisión de su hijo, porque te regalan la sonrisa si me das lo que tengo. Y ahí aparece el triángulo que te decía antes en emociones trance, ¿no? Desde la rabia le decimos que no va a salir en 5 años. Después, cuando se nos baja la rabia, nos quedamos en una sensación de culpa, me he pasado, ¿no? Y a partir de ahí entro en tristeza, lo cual lo único que me ocurre es que después de haber dicho que no va a salir en 5 años, le digo que me perdone, que no sé qué, que no sé cuánto, y el niño cada vez está más crecido. Y tendríamos que salir de esa situación. Tendremos que pensarnos si realmente nuestra educación a los hijos es porque nosotros estamos en tran o estamos en casa. Si nosotros estamos haciendo las cosas desde casa, no, no, lo que digas, modéralo, porque tiene que ser definitivo. Y si le dices al niño, hoy no sales, pues hoy no sale. Y puedo estar contigo bien y no estar enojado y no sales. ¿Por qué? Porque he decidido que no sales. Otra cosa es que lo hayas decidido desde Tran y a lo mejor te has pasado de rigor, ¿no? A lo mejor es que no estás en ese momento intentando castigarle por lo que ha hecho él, sino por cómo vienes tú de la oficina, ¿no? Entonces, todo eso tendremos que medirlo. Pero eso son las emociones. Las emociones se tienen que sentir en la tripa, no se piensan. Exacto. Cuando pensamos una emoción, eso ya no es una emoción, es un proceso cognitivo. Ahí me remito a tu libro, uno de tus tantos libros, la razón justifica la emoción. La emoción viene primero y después Eso, todo el discurso para eso es. justificar y ahí empezamos a confundir. Roberto, en Argentina conseguimos tus libros, estás escribiendo otro libro. ¿En qué andas ahora? Bueno, terminé el último libro que escribí, fue Diálogos con tu pasado. Se editó aquí en España hace 7 meses. Bueno, está teniendo un éxito muy importante. Y Diálogos con tu pasado es un libro que precisamente ya a la edad que tengo, eh, he querido transmitir algunas herramientas para que sin que tengas que ir a un profesional, puedas de alguna forma dialogar con tu memoria emocional traumática. Si tienes Interesantísimo, esas herramientas y no son suficientes, tienes que ir a un por profesional. supuesto. Pero la prevención es algo que me ocupa en este momento mucho, y lo que intento es decirle a la gente, usted puede ser que hoy esté enfadado, no tanto por lo que le está pasando con esta persona,
sino porque su cerebro hace una memoria priming. Y cuando ve a esa persona, su cerebro lo asocia a alguien con la que ya vivió y con la que se enfadó. De tal manera, si usted no conoce su pasado y no lo admite, si usted no dialoga con su pasado, va a tener muchos momentos en los que sin saber por qué alguien no le soporta. Bueno, Roberto, ojalá que te escriba muchísima gente, que compren tus libros y que esta herramienta que para mí es maravillosa, Casa Trance, vamos a agregarle la C, se haga, se multiplique, porque realmente es una herramienta que podemos implementar todos en el día a día. ¿Cómo estoy? ¿En casa o en trance? ¿Dónde quiero estar? Así Pero que, dilo seguido, trance. Estoy trance. en trance. Mm. Pero también Estoy en tenemos que estar en dopamina, RAM. diría. A veces Dopamina, estamos en dopamina. claro, a veces estamos en RAM, rabia, asco y miedo. A veces estamos en asco y, perdón, admiración y seguridad. Es decir, Mm. tenemos todos los acrónimos dentro de lo que es la relación emocional. Yo os agradezco muchísimo, Gracias para a mí es un vos. honor y bueno, a vuestra disposición porque Te voy a realmente volver a eh, llamar, obviamente. divulgáis, divulgáis. Sí, sí. Esta maravilla de Internet, esto que siempre hablamos, es una herramienta Internet. El uso que hagamos de ella puede ser para generar estos encuentros virtuales y para seguir reflexionando, que ese es mi objetivo, sobre lo maravilloso que es el ser humano. Todo lo que nombraste, yo lo vivo así también nombrando catecolamina, noradrenalina, dopamina. Eso hay que seguir trabajándolo para percibirnos y a partir de esa percepción decidir distinto. Pero si no tengo este conocimiento, no sé qué me está pasando. Entonces, para esto están estos espacios, así que muy, muy agradecida de gracias por tu tiempo tan valioso. Y a Roberto lo encuentran, por supuesto, en redes sociales o todos sus libros también, que son hermosísimos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Roberto. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Chao, chao.